Suf, efraimita. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Diga conmigo, Ana y Penina. Esta tenía hijos, Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ningún hijo. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Todo el mundo hacía el sacrificio, la ofrenda. En el Antiguo Testamento, Israel subía una vez al año a llevar toda la ofrenda del año y todo lo que correspondía al año por cada hijo, por la esposa. Entonces dice, pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Diga conmigo, Ana era estéril. Entonces Penina, ¿cómo dice la Biblia? La mía dice, voy a leerlo acá. Pero Ana daba a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Entonces, sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. Mira esta versión. ¿Esta cuál es? Mira esta diferencia. Mira, presta atención. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque hay áreas en tu vida que el Señor va a penetrar con la palabra hoy. Dice, mira acá esto. Sin embargo, acá decía que él le daba una porción, el esposo, Elcana, le daba una porción especial porque la amaba. Pero acá dice a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. Párate, déjamela ahí. Escucha esto. Por eso es que es bueno leer las diferentes versiones de la Biblia. Porque este hombre, aunque amaba a Ana, le daba una porción selecta. O sea que lo que le daba, se lo daba porque ella era estéril. Pero más a la otra esposa, Penina, y a todos sus hijos, a todos le daba una porción de ofrenda. Mire, le voy a decir algo. Este hombre le daba a su esposa y a sus hijos la ofrenda que le daban a Dios, porque estaba asegurando que sus hijos hicieran ofrenda y sacrificios en el altar. Porque en el Antiguo Testamento esto no se tomaba liviano. Esto era una señal de honra a nuestro Dios. Entonces, pero a Ana, aunque la amaba, amén, ¿estás aquí? Yo vengo a decirte en este día que te has conformado con la gente que dice que te ama y que te ha dado una pequeña porción. Pero escúchame lo que te voy a decir. Ellos no te han dado todo lo que te mereces. ¿Por qué? Porque han visto esterilidad en tu vida. ¿Estás aquí? O sea que lo que está diciendo el Señor es que la gente nos da de acuerdo a lo que nosotros tenemos como capacidad. Pero la gente ve que somos estériles en alguna área de nuestra vida. Escucha esto, y así la gente te va a tratar de acuerdo a la esterilidad. Voy a decirlo de nuevo. La gente te va a tratar o nos va a tratar de acuerdo a que si somos exitosos o no. Voy a decirlo de nuevo. Si tú eres exitoso en todas las áreas, la gente te quiere tratar de acuerdo a tu éxito. Lo digo de nuevo, la gente quiere tratarte de acuerdo a tu éxito. Y como han visto esterilidad en tu vida en algunas áreas, ellos no te han correspondido porque han visto que tú eres estéril en algunas áreas. ¿Estás aquí? Gloria a Dios. Entonces, sin embargo, a Ana, aunque la amaba, ¿estás aquí? Solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. Sigue, me voy con esta. De manera que Penina, diga conmigo, Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos.
Voy a leerlo todo rápido, amén, y después regresamos. Sigo. Entonces dice Penina, dice mi versión, dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Qué hacía Penina? ¿Qué hacía? Y que la afligía. Diga conmigo, la atormentaba, la afligía. Amén, ¿estás aquí? Dice, cada año, dice, la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, ni comer quería. Entonces el Cana, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Mira lo que le dice: ¿acaso no soy mejor que 10 hijos? Entonces, parece bonito eso, ¿verdad? Dile que está al lado, parece bonito. Estás aquí, parece bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Dile al que está al lado, no te conformes. Entonces, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia, a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa al Señor: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Espérate, tenía el esposo que le amaba. El esposo le daba todo lo que él le quería dar. Amén, ¿estás aquí? Amén, ¿están aquí? Entonces ella dice que es desdichada. ¿Cuántos están aquí? Ella dice que es desdichada. Amén. ¿Cuántos dicen: lo tengo todo pero me siento desdichada? Amén. Ay, no, usted se siente conforme. Hoy vamos a desbaratar el espíritu de conformismo. Entonces dice, y esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Diga conmigo, ya quería un hijo varón. Yo te lo entregaré para toda su vida y nunca le cortaré el cabello. Y como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, el sacerdote. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy yo una mujer en angustia, que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Y el sacerdote le dijo: vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, le dijo. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante comenzó a cambiar. Amén. Diga conmigo, desde ese momento su semblante comenzó a cambiar. Amén. Ahora me voy a ir ahí mismo. Amén. Aleluya. Déjame encontrarlo. Antes de irme al último. Ahí mismo en Primera de Samuel. Ahí mismo el 19. Así seguía. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Cana se unió a su esposa Ana y ella concibió ya a su debido tiempo, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel. Pues dijo al Señor: se lo pediría conmigo, hoy le voy a pedir algo al Señor. Voy a leerlo acá, ponme el 19, desde el 19-20, vamos a leerlo todo. Y dice: y temprano a la mañana siguiente
La familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Y después regresaron a su casa en Ramá. Y ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Amén. Diga conmigo: Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer hoy en mi vida. Te doy gracias por lo que has determinado, porque hoy es el día, hoy es el tiempo que tú has determinado, Padre, hacer algo en mi vida diferente. Te doy gracias, Señor, porque este es el día que tú has determinado, Padre, que yo termine con la aflicción de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que esta Penina, diga conmigo, Penina, espíritu de Penina, vete. Espíritu de Penina, no se te ocurra ponerle el nombre de Penina a un nieto, a un hijo, a una hija, por favor, amén. Ya sabe que no puede ponerle ese nombre, amén. ¿Cuántos han conocido a alguien que se ha burlado de tu esterilidad, de tu necesidad, de tu escasez, de lo que no tienes, de lo que te hace falta, de lo que no has podido lograr? Amén. Bueno, ese espíritu es el espíritu de Penina. Es el espíritu que atormentaba a Ana, porque ella no había podido dar a luz hijos. En el Antiguo Testamento, hoy no, pero en aquellos tiempos para las mujeres era muy importante tener hijos. Amén. Era muy importante tener hijos, porque era una señal de que la bendición de Dios estaba sobre nuestra vida, porque no éramos estériles, sino que Dios nos había bendecido y podíamos tener hijos. Amén. Entonces, cada año cuando subían a la casa del Señor, esto para que usted vea lo importante que era para las familias de aquel tiempo, iban a hacer las ofrendas por los hijos, la ofrenda por el matrimonio, la ofrenda por la esposa. El hombre hacía su propia ofrenda, pero todos subían a llevar la ofrenda al templo, al altar del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso era sagrado. Amén. Pero esta mujer, pero el hombre era el que le daba la ofrenda a la mujer, a los niños, para llevar la ofrenda, el sacrificio. Pero Ana recibía menos, amén, porque el esposo le daba menos porque era estéril, y le daba más a Penina porque Penina tenía muchos más hijos. Amén. Así que Penina, esta mujer se burlaba de Ana. Se imagina: uy, yo soy la mejor, yo soy la bendecida, Dios me ha bendecido, amén, porque yo tengo hijos, Dios está conmigo y no está contigo, amén. Así le decía Penina a Ana. Se imagina a Penina burlándose, riéndose por la necesidad que tenía la otra, por lo que la otra no tenía. Entonces el esposo le dice a Ana: pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás así? Si tú me tienes a mí, yo te amo. Pero usted tiene que saber que una de las cosas que más me impresionó de esta palabra es que hay una aflicción que producen los hombres, pero hay una aflicción que produce Dios. Y yo te vengo a hablar de una aflicción que produce Dios, porque cuando Dios produce una aflicción es porque Él está listo para responder tu aflicción. Amén. Entonces voy a decirlo de nuevo: hay una aflicción que producen los hombres, pero hay una aflicción que proviene de Dios. Y cuando Dios trae una aflicción es porque Dios quiere hacer algo. Y por eso tú tienes que entender y tú tienes que preferir la aflicción que produce Dios antes que la aflicción que producen los hombres. ¿Cuántos están aquí? Entonces esta mujer tenía una aflicción, y te tengo noticia: la aflicción y la tristeza y la angustia en Dios es la señal de un parto que ha de darse pronto. En Dios, la aflicción, la angustia es la señal que algo va a nacer de ti con propósito de Dios eterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces el marido no entendía si le daba, él no entendía. Y tal vez el marido decía, bueno, esta está celosa de Penina y quiere tener hijos como Penina y tal vez quiere ser como Penina, porque cuando estamos en el mundo nosotros envidiamos a la otra mujer, nosotros envidiamos lo que tiene la otra mujer, los hijos que tiene, el marido que tiene, la esposa que tiene, la casa que tiene, el carro que tiene. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, ya no hay aflicción ni envidia por eso, sino ahora por los propósitos de Dios. Amén. ¿Cuánto estás aquí? Entonces la escritura dice que el marido no podía entender. Si él le daba todo, él tenía todo, ¿por qué él no podía entender? Qué sinvergüenza este hombre. No podía ver que la otra Penina estaba fastidiando a Ana. Y no podía hacer nada y no podía darle un jalón de oreja a Penina y decirle, Penina, deja de burlarte de ella, deja de tratarla mal, deja de hacer. Porque hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que nadie te defienda, porque se trata de un parto sobrenatural. Entonces esta mujer estaba afligida porque ella quería tener hijos. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿para qué tú quieres tener hijos? Esta mujer quería tener hijos para glorificar a Dios y para servirle a Dios. Y no es lo mismo tener hijos que glorifiquen a Dios que tener hijos para poner a un hombre contento. Porque hay mujeres que tienen hijos para amarrar hombres, hay mujeres que tienen hijos para sujetar al hombre. Pero esta mujer no quería tener hijos para sujetar al hombre, quería tener un hijo para agradar a Dios. Entonces tú tienes que entender, cuando tú quieres hacer algo para agradar a un hombre, y tú tienes que entender que hay esterilidad que se ha producido en nuestra vida. Ay, voy a decir esto porque lo tengo que decir. Hay cosas que te están costando hacerlas, hay cosas que no puedes hacerlas, que cuestan, porque esas cosas son para agradar a Dios. Tú tienes la señal de esterilidad, escúchame esto, la señal de esterilidad, cuando hay una esterilidad en tu vida, un área que tú no puedes dar fruto. Si eres estéril para ganar almas, pero tú quieres ganar almas pero no puedes. Tú quieres conquistar almas pero no puedes. Tú quieres detonar un misterio pero no puedes. La señal de esa esterilidad es buena. Quiere decir que esa esterilidad hay una resistencia del infierno, porque ese es un fruto que va a glorificar a Dios. Tú sabes que en los tiempos del Cana, de Ana, Penina y de Elí, la Biblia dice ahí mismo en 1 de Samuel que la palabra escaseaba, que no había visión. Esto que ustedes tienen no había en ese tiempo, porque en ese tiempo los sacerdotes del templo eran los hijos de Elí, y los hijos de Elí eran sacerdotes corruptos. Dios no los quería. Así que no había palabra. En ese tiempo escaseaba la revelación, dice la Biblia. Literalmente dice que escaseaba la revelación. Dice que escaseaba la palabra, escaseaba lo que Dios hablaba, escaseaba. Amén, ¿estás aquí? Entonces, cuando algo escasea, es señal de que próximo se va a dar un rompimiento de Dios en tu vida. Entonces dice que escaseaba la palabra. Entonces, escuche, Penina tenía más de 5 hijos. Así que póngase que Ana llevaba 10 años estéril y ella nunca se había mortificado por tener un hijo. Hasta que un día la aflicción, la angustia y el tormento de Penina llegó a su colmo, y Ana comenzó a sentirse mal. Estaba triste, no comía, estaba deprimida, lloraba. ¿Cuántos están aquí? Estaba triste, estaba deprimida, lloraba, estaba en angustia, en desesperación. Y ella comenzó a sentir esa necesidad de que ella tenía que tener un hijo. Pero lo que ella no podía entender, que paralelamente en el ámbito espiritual escaseaba la revelación, escaseaba la profecía, escaseaba. Hay cosas que escasean en tu vida porque Dios la tiene reservada para que sea un propósito de Él en la tierra.
Entonces Penina pensaba que esta simplemente estaba compitiendo con ella y quería tener hijos. ¿Para qué? Para competir con ella. Y el marido tal vez pensaba que era un capricho tu conversión. Tal vez tu familia piensa que es un capricho tu evangelio, tu conversión, tu deseo por la palabra, tu deseo por la iglesia. Tal vez tu familia piensa que es un capricho más tuyo, pero lo que ellos no saben, que esa pasión ardiente dentro de ti la está poniendo Dios. Porque hay una necesidad que suplir. Amén, estás aquí. Ese deseo, esa aflicción por la palabra, esa aflicción por servir al Señor, esa aflicción por ir a la iglesia, esa aflicción por desesperada porque llegue el domingo, esa aflicción por orar, por acostarte a dormir para ponerte a orar, esa aflicción la está poniendo Dios. Y dice la Biblia que en ese tiempo escaseaba la palabra. Así que Penina tenía muchos hijos, pero ninguno estaba en los planes de Dios. Mas el hijo que todavía no había nacido estaba en los planes de Dios. Voy a decirte esto: todavía lo que no ha nacido de ti está en los planes de Dios. Lo que no ha nacido de ti está en los planes de Dios. Tienes que saber que está en los planes de Dios lo que no ha nacido de ti. Amén. Entonces dice la escritura que esta mujer atormentaba a Ana y se burlaba de Ana y se reía de Ana. Diga conmigo, se reía de Ana. Se burlaba de Ana. Pero se burlaba no de lo que tenía ni de lo que había alcanzado, sino de lo que no tenía. Escúchame esto: se burlaba de lo que no tenía, se burlaba de lo que no había alcanzado, se burlaba de lo que todavía no había recibido de Dios. Amén. La gente que se burla de lo que tú no has alcanzado, la gente que se burla de lo que tú no has recibido, te tengo noticia: el Señor me dijo que en este día esa burla se detiene, que esa burla es hasta hoy, que esa risa es hasta hoy, porque dentro de los 3 meses ellos van a ver que nació tu sueño, que nació tu hijo, que nació tu bebé, que nació tu primogénito en Dios. Ellos van a ver. Anota este día. Hoy es 23 de agosto. Anota, porque en este día Dios vino para terminar la burla de tus enemigos. Pastora, pero yo ¿cómo voy a saber? Anota. Créelo. Porque cuando Elí le dijo a Ana, le dijo: vete tranquila, vete en paz. Así te digo yo: vete en paz hoy. Porque lo que se han reído que no has podido alcanzar, dentro de 3 meses van a ver el bebé. Y le dijo: vete en paz. Le dijo Elí: vete. Dios te va a conceder hoy que los burladores tuyos no se rían más. Yo no sé, pero yo recibo esta palabra. Dios me va a conceder que los que se burlan de mi fe no se burlen más. Dios me va a conceder en este día, 23 de agosto, en este día, Dios me va a conceder y te va a conceder a ti que los que se burlan, que tú no has podido hacer, que tú no has podido alcanzar, que tú no has podido lograr, que tú no has podido concluir ese sueño, eso que Dios te ha dicho, pues te tengo noticia. Dentro de 3 meses van a ver lo que ha nacido de ti, porque Dios va a callarle la boca a los burladores. Y Elí le dijo: desde este momento, dice, vete. Y ella dice: ojalá que él favorezca el semblante de tu sierva. Y dice la Biblia que desde ese momento Ana cambió su semblante. Amén. Ahora tú tienes que entender algo. Cuando algo nos cuesta a ti y a mí que se manifieste, cuando un sueño cuesta que se manifieste, cuando cuesta lograr algo, cuando cuesta hacer algo, tú tienes que saber que ese es el plan de Dios. Por eso no te puedes desistir. Mira, Elcana le ofreció a Ana su amor. Elcana le ofreció a Ana, y seguro que cuando regresaron él pensó que ya la tenía tranquila esa noche de pasión. Pero lo que él no sabía, que ella no la hacía feliz una noche de pasión, sino que le hacía feliz cumplir la voluntad de Dios en la tierra.
Ahora, tal vez ni Ana entendía porque ella sentía tanta aflicción y angustia por no tener un hijo como nunca había sentido. ¿Cuántos han sentido eso? Tú vas a sentir en estos días el deseo de cosas que nunca habías sentido, aunque toda la vida hubieras caminado con el Señor. Tú vas a sentir en estos días que se termine la aflicción, que se termine la burla. Le vas a decir al diablo: mira, te vas de mi vida porque no me vas a afligir más con esto, no me vas a burlar porque este milagro Dios me lo dio hoy. El diablo se burla porque te hiere con la persona que ama. Porque Ana estaba herida con el amor del Cana, porque él no la podía comprender, porque él no la podía entender. Entonces el diablo era el que se burlaba a través de Penina, porque ella veía cómo sufría en su propia familia burla. Pero te tengo noticia hoy, el diablo no podrá usar más a los miembros de tu casa, a los miembros de tu familia, a tu esposo. Él no lo podrá usar más para burlarse de tu esterilidad, para burlarse de tu escasez, para burlarse de tu falta, porque en este día Dios te da lo que no te había dado. Dios te lo da. Dios te lo da. Porque la Biblia dice que tal vez tu gente dice: pero nunca lo ha alcanzado. ¿Te imaginas José? José iba y le decía a sus hermanos todo el sueño que Dios le había dado, y tal vez sus hermanos se burlaban. Eso es mentira. Pero llegó el tiempo de Dios cuando los hermanos tuvieron que ver, era verdad lo que José decía, era verdad lo que José nos contaba, era verdad. Pues te tengo noticia, ese día es hoy. La gente de tu casa va a decir: era verdad lo que Dios te decía, era verdad lo que Dios te hablaba, era verdad, era verdad, era verdad. Hoy Dios te está usando, hoy Dios te está bendiciendo, hoy Dios te está usando como un hombre, como una mujer de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que esta mujer concibió, cuidó al bebé, y en la siguiente fiesta, el siguiente año, dice la escritura que el Cana le dijo: vamos a ofrecer sacrificio. Y ella le dijo: yo no voy hasta que no destete al niño. Yo no voy porque cuando yo vaya a presentar el niño ese mismo día, yo lo tengo que dejar allí. Porque porque Ana le había dicho a Dios: si tú me quitas esta aflicción. ¿Cuántos quieren que Dios le quite la aflicción? Hay cosas que te producen aflicción. ¿Cuántos saben qué cosas le produce aflicción? Hay cosas que te producen angustia, hay cosas que producen tormento, que Dios las va a quitar en este día. En este día Dios las va a quitar. La angustia de tu corazón, la aflicción de tu corazón, tu incapacidad, tu esterilidad, tu incapacidad para hacer algo que produce en ti aflicción, Dios la va a quitar en este día. Yo no sé, Él me dijo que lo dijera. Y yo, porque Él me lo dijo, yo te lo voy a decir. Él me dijo que hoy lo iba a quitar. Mi deber es declarar lo que yo escuché a Dios. Y tú tienes que creerlo, porque Dios te va a quitar hoy lo que te produce aflicción. Yo recuerdo cuando yo viajaba al ejército de Dios. Yo me iba los miércoles y regresaba el domingo después del servicio. Pero cuando yo regresaba el domingo después del servicio y cruzaba el puente de las Américas, yo comenzaba a llorar. Me producía aflicción regresar a mi casa. Porque pura guerra, puro conflicto. Tal vez a otros les produce aflicción porque están solos. Y Dios te va a quitar la aflicción. Y si dijeron amén. Voy a decirlo de nuevo, tal vez tu aflicción es regresar a tu casa y estar solo. Pues Dios me dijo que hoy te va a quitar la aflicción. Y yo venía siempre afligida por el puente de las Américas, porque yo quería quedarme en la iglesia. Yo quería vivir en la iglesia. Porque ahí me sentía tan bien, ahí sentía la palabra, la presencia, sentía gozo, sentía felicidad, que cuando me tocaba regresar a mi casa y cruzaba el puente de la América, yo rompía a llorar, porque solo recordar regresar a mi casa, eso producía aflicción.
Así que yo comencé a orar. Y escúchame lo que te voy a decir. El problema de los cristianos, que no somos sinceros con Dios y no oramos correctamente. Pero yo le oré a Dios y yo le dije: Señor, me produce aflicción en regresar a mi casa solo de recordar el escenario, pero yo necesito que esta aflicción se vaya. Y Dios se llevó la aflicción. Y un día lo que ocurrió es que ya yo no quería regresar a Panamá. Ya me quería quedar en la casa. Y me cuesta tanto salir de mi casa, porque ya mi casa no produce aflicción. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? O sea, lo que te produce aflicción, Dios lo va a quitar hoy. Tu incapacidad, tu esterilidad, lo que te produce angustia en tu corazón, Dios me dijo que hoy te lo va a quitar. ¿Estás aquí? Entonces, el problema es que cuando Dios quita la aflicción, porque te voy a decir, Él tiene que traer otra aflicción. Porque la aflicción te hace orar. La aflicción te hace gemir. La aflicción te hace clamar. Pero Dios te va a dar descanso de la aflicción que tienes hoy. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, dice la escritura que esta mujer, Ana, concibió y 3 años después que destetó al niño, lo llevó a Elí, lo llevó al templo, lo ofreció a Dios, le dijo al Señor: Señor, tú quitaste mi aflicción, me diste el hijo que te pedí, así que ya Penina no se podía burlar más de ella. Voy a declararte esta palabra: los que se burlan de ti, ya después de hoy no se van a poder burlar más de ti. ¿Entiendes? Hay gente que se burla porque tú no sabes hablar. Hay gente que se burla porque tú no sabes expresarte. Hay gente que se burla por tu forma de ser. Hay gente que se burla por tu conducta. Hay gente que se burla por la forma de vestirte. Hay gente que se burla por tu forma de ser, por tu forma de predicar, por tu forma de hablar, por tu forma de bailar, de danzar. Yo no sé, pero yo te tengo que decir que hoy Dios quita esa aflicción de tu vida. Entonces, esta mujer subió, le entregó el hijo, le dijo: Elí, aquí está el hijo de mi aflicción. Esto era lo que me tenía afligida. Esto era lo que me tenía afligida. Amén. Yo declaro y profetizo que dentro de unos meses tú vas a decir: esto era lo que me tenía afligido. Esto era lo que me tenía afligida. Y míralo, 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 Dios me lo concedió. Dice la Biblia que Ana fue y le presentó a Elí a Samuel. Le dijo: mira, Samuel, ¿te acuerdas aquel día que tú pensabas que yo estaba borracha y que había bebido mucho vino y que hablaba todo raro? Bueno, es que tú no sabes, pero yo ese día estaba orando porque estaba afligida, porque la Penina esta se burlaba de mí porque yo no tenía hijo. Amén. Pero lo que ella no sabía, que mi esterilidad solamente era un retraso para que mi hijo se alineara a los propósitos de Dios en la tierra. Tu esterilidad solamente es un retraso provocado por Dios para que se una tu hijo, tu propósito, tu sueño con los propósitos y la necesidad de Dios en la tierra. Había una necesidad en la tierra y en ese tiempo, y era que no había revelación y que no había palabra y que no había sacerdote santo. Entonces Dios solo retrasó el hijo de Ana. O sea, la promesa de Dios en tu vida parece retrasada. No está retrasada, es que Dios la alineó a una necesidad en un lugar. Dios la alineó a una necesidad a una ciudad. Dios la alineó a una necesidad en un trabajo. Tu esterilidad solamente se está alineando a un propósito divino de Dios. Entonces, ¿usted cree que Ana no había hecho todo